tasakanjia na irkantaya na apahakantanaik. Ani hanustaya stumatrahin tutko Taiwani giyen spula tasha han hatin heit pamoy. Spula hapin hatin tutanaikika. Shia chuku watu wakwat paka. Para tu nakwat paka na lagra yukos na hos spula werahin hatin tu wakwat paka suria muroli. Tengo el honor de saludarlas a los que me ven o me escuchan. Quiero expresar mi agradecimiento a la red de formadores en educación e interculturalidad en América Latina, Nodo Venezuela, en la persona de la profesora Taiwani Guillén. Presento a ustedes el proyecto Aprender Jugando, un aporte, una propuesta para la enseñanza de la educación intercultural bilingüe. Quiero compartir mi preocupación. Estamos en la presencia de una cultura foránea que ha penetrado en la vida cotidiana de nuestros pueblos indígenas y a mi modo de ver ha generado diversas situaciones que ocasionan la pérdida de los idiomas indígenas, el desconocimiento de las culturas indígenas y por supuesto de la pérdida de la identidad cultural indígena. Nuestros maestros antes eran nuestros padres, cuando yo era niña, las abuelas, los abuelos y la comunidad y sus enseñanzas eran en la práctica, desde el momento del nacimiento, mientras se amamantaba, en la cocina mientras se preparaban los alimentos, en la búsqueda de la leña, de la caza, de la pesca, de la siembra, del pastoreo, algunas veces de chinchorro en chinchorro. Otras veces se aprovechaba y se llevaban los niños y niñas para que presenciaran y escucharan la mediación en un conflicto donde se había alterado la paz social de una familia o de una comunidad por la transgresión de una norma. Y se enseñaba el procedimiento que a través del diálogo, de reunirse, de conversar, para restaurar y rescatar la paz social. Otro escenario era observar los rituales sagrados, orgánicos y espirituales. Otro momento del aprendizaje era la formación sobre los orígenes de nuestros pueblos. Por ejemplo, en el caso del pueblo wayuu, somos hijos de la tierra y de la lluvia. Otra enseñanza era sobre la relación con la naturaleza, que los árboles, que los ríos, los lagos, los cerros, la serranía, la luna, el sol, el viento, la claridad, la oscuridad, entre otros, son seres vivos que tienen vida y que hablan un lenguaje. Por medio de una narrativa o de un cuento, se nos hablaba de personajes que habían cumplido una misión. Algunas veces se utilizaba, en el caso del pueblo wayuu, los hayechi, que eran los cantos. Antes, los niños y niñas wayuu hacían sus juguetes con el barro, las llamadas wayunqueras. Pero ahora estamos haciendo muñecas de trapo, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, abuelas y abuelos. El asunto es que esta sociedad de los alíjunas nos habla de la robótica, nos habla de la inteligencia artificial. Pero me pregunto, ¿podrán transitar nuestros hijos, nuestras hijas, entre estas nuevas formas con nuestra cultura oral tan ancestral, sin el riesgo de que desaparezca nuestra cultura? Reflexionaba con el equipo, con Rosita, Tatiana, Esmérita, Idelmara, Carlos Isaías, Valmore, María Susana, entre otras y otros. Y llegamos a la conclusión de que quizá podamos utilizar este método de la modernidad, pero es fundamental rescatar y fortalecer la educación propia, los principios y valores indígenas de convivencia, sentirnos orgullosos y orgullosas de ser indígenas, el conocimiento de nuestra cultura indígena, que tenemos un modo de ser, una manera de comportarnos, un sistema normativo, una organización social, un parentesco que va más allá del núcleo familiar, papá, mamá e hijo, una manera de participar que además de opinar, de hablar,
pero siempre buscar el consenso, sin límite de tiempo. En el pueblo guayú una modalidad de participación es ápaja, es decir, escuchar atento, una entrega desde el silencio. Por todo ello nos planteamos que es un método de aprendizaje, de enseñanza, es el aprender jugando, que puede servir tanto para niños y niñas indígenas que por diversas circunstancias, entre ellas la necesidad de salir del territorio, otra de desconocer la sabiduría de las personas adultas. No podemos ignorar que convivimos en una sociedad que a través de la televisión, de los celulares y de otros medios y mecanismos han penetrado la vida cotidiana. Y por ello nos planteamos que esta propuesta de aprender jugando sería un tránsito, un aporte entre dos mundos culturales que sirve para jugar, pero se va conociendo y afianzando la cultura indígena, fortaleciendo una conciencia indígena, un orgullo ancestral, elevando la autoestima, enfrentando la discriminación para no caer en el ocultamiento y la vergüenza de ser indígena. El contenido de esta propuesta es la escenificación de una comunidad indígena con muñecas de barro o de trapo, donde se habla del origen a través de unas láminas, del modelo de vivienda tradicional, la utilización de cada espacio, del proceso de socialización, una abuela rodeada de niños, niñas, jóvenes y mujeres, un abuelo en un corral con un grupo de niños y jóvenes para la enseñanza del cuidado y la atención de los animales, vacas, cabras, etc. O la relación con los cultivos, la escena del sistema normativo como control social, la escenificación de un baile o de una danza. Esto servirá tanto para niños y niñas, jóvenes y adultos, y a los propios alíjunas, para que conozcan las raíces, la identidad cultural de su país. Es verdad que somos una mezcla con los afros y los alíjunas. ¿Por qué tanta resistencia? Es decir, este continente era habitado por pueblos originarios, que son los que habitaban aquí antes de llegar el colonizador, y los hermanos y hermanas afro. Por supuesto, esto implica una investigación permanente tanto con el pueblo originario como las consultas bibliográficas, entrevistas, conversas con profesionales, aliados y especialistas que han estudiado la cultura indígena. Estoy persuadida de la importancia de esta propuesta y la necesidad de su implementación como educación propia y base de la educación intercultural bilingüe. Debemos decir que reconocemos los esfuerzos que se hacen en cada país, en las constituciones, en las instituciones, en las leyes, en el reconocimiento de esa modalidad o nivel de educación que conocemos como educación intercultural bilingüe. El esfuerzo de especialistas, de profesionales, de docentes, de líderes y lideresas de organizaciones indígenas. No soy una docente de una escuela, pero considero que sí soy una docente que forma parte de un colectivo que promueve y practica la cultura indígena de mi pueblo, aun cuando transito la cultura occidental, la cultura de los alíjunas. He recorrido muchos países, puedo decir que conozco mi cultura, hablo mi idioma nativo, que fui corredactora del capítulo de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución vigente de Venezuela, y con una terquedad, convencimiento y empeño de que nuestra cultura indígena no desaparezca. Y por ello hacemos este aporte a la consideración de esta red de formadores, que posiblemente esto se hace, pero no lo sabemos, no lo conocemos, o que ustedes hayan implementado un método similar o mejor. Muy agradecida por la invitación a participar. Sheanetia, gracias. Noel Hipocaterra, indígena Guayú, 24 de mayo 2024.